Hola, espero que todos estén muy bien. Vamos a comenzar nuestro círculo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a situarnos en donde estamos. Como habíamos dicho, el credo está dividido en tres partes. La primera parte habla de Dios Padre y la obra de la creación. La segunda parte habla de Dios Hijo y la obra de la redención. Y la tercera parte habla de Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. Ahora, en este momento, bueno, habíamos también comentado que pues estas tres partes que contienen 12 artículos que abarcan todo lo que los católicos creemos. Y estos 12 artículos son, el primero ya lo vimos, que es Dios Padre Todopoderoso. Después va a haber 6 artículos que nos van a hablar de Jesucristo y la obra de la redención. Ya vimos el primero, que era el número 2, Jesucristo, Hijo único de Dios. Y ahora vamos a ver el tercero, que es Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. Entonces, la primera parte del credo tiene un solo artículo, la segunda parte del credo, que es la de Jesucristo, tiene 6 artículos, y la tercera parte, que es la del Espíritu Santo y nuestra salvación, va a tener 5 artículos. Vamos pues entonces a ver Jesús. El tercero, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. Este artículo va a tener 3 partes. En la primera parte vamos a ver el Hijo de Dios se hizo hombre. En el segundo, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Y el tercero, vamos a hablar sobre los misterios de la vida de Cristo. Entonces, comenzamos con el párrafo 1. El Hijo de Dios se hizo hombre. Miren, este párrafo es precioso porque nos va a llevar a conocer más a Jesucristo, más a este Dios hecho hombre. Y aquí vamos a ver, por un lado, por qué el Verbo se hizo carne, el misterio de la encarnación, cómo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y luego cómo es hijo, cómo es hombre el Hijo de Dios. Y aquí vamos a ver, pues algo que quizá muchas veces nos hemos cuestionado, ¿no? Cómo es, por ejemplo, el conocimiento humano de Jesús, cómo es su voluntad, cómo es su corazón, cómo es su cuerpo. En fin, comprender mejor a este Dios hecho carne. Y comenzamos viendo por qué el Verbo se hizo carne. El credo nos dice, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Pues aquí nos revela por qué. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Por nuestra salvación. O sea, si Dios viene al mundo, es
en primer lugar y principal lugar, para salvarnos. Y el catecismo desarrolla un poco más los motivos por los cuales el verbo se hizo carne. Entonces, en primer lugar, para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Y lo dice claramente San Juan en su primera carta, dice, Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Y también lo dice San Juan, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo para salvarnos. Es decir, está claro, el motivo de la encarnación es que Dios viene a salvarnos, a reconciliarnos consigo. Nosotros que habíamos pecado, nos habíamos alejado de Dios y Dios en su gran amor viene a salvarnos. Entonces, en primer lugar, el verbo se hizo carne para reconciliarnos con Dios, salvándonos, para que conociésemos así el amor de Dios, porque realmente es, no sé qué palabra utilizar, pero no solo es maravilloso, no solo es admirable, no solo es incomprensible, sino que todo esto junto, cómo Dios ha querido mostrarnos hasta qué grado llega su amor. Dice, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su único Hijo para que vivamos por medio de él. Y también nos dice San Juan, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, solo se puede comprender la encarnación desde el amor. Sí, viene a salvarnos, pero viene a salvarnos y decide hacerse hombre porque nos ama. También viene para ser nuestro modelo de santidad. Y fíjense, Jesucristo en varios momentos nos dice que aprendamos de él. Es decir, en varios momentos él se pone como modelo. Él viene a decirnos cómo un hombre puede santificarse. Por ejemplo, nos dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo va a llegar a ser, o sea, hasta dónde llega esa humildad y esa mansedumbre? Pues lo veremos a lo largo de su vida. También nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nos vuelve a decir, Él es el camino, Él es nuestro modelo. Y también en la última cena nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Queda claro entonces que nuestro único modelo de santidad o nuestro verdadero modelo de santidad es Jesucristo. Y los santos lo son en la medida en que han imitado a este modelo. También viene al mundo para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y esto es un gran don. Dice en San Pedro, en su segunda carta, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Esto lo comenta San Irineo. El Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Increíble. Dios se hizo hombre
para que siéndose hombre, hiciese dioses a los hombres. Entonces, viene para salvarnos, viene por amor, para demostrarnos su amor, viene para ser nuestro modelo, para que no podamos decir, es que no sabemos el camino, no sé cómo agradar a Dios. Viene para hacerme Dios, y como dice San Pablo, no es que seamos, no es los que nos llamemos hijos de Dios, sino que lo somos en realidad. O sea, nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Entonces aquí están los motivos por los que Dios hizo carne. Ahora, ¿qué es la encarnación? Pues justamente la Iglesia llama encarnación al hecho de que la segunda persona de la Santísima Trinidad haya asumido la naturaleza humana, es decir, se hizo carne. Esto es la encarnación. Se hizo carne para nuestra salvación, para llevar a cabo la salvación del género humano. En Filipenses, San Pablo dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Es decir, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo semejante a los hombres, tomó un porte de hombre. Y por eso Jesús, al entrar al mundo, dice, mira, Padre, tú no quisiste sacrificios ni holocaustos, sino que me has formado un cuerpo. O sea, Dios realmente se ha hecho carne. Y creo que nosotros, esto nos debe llevar a no sentirnos lejanas, sino a sentirnos o sentir a Dios tan cercano, porque que se hizo hombre. Es decir, me puede comprender, puede entender por lo que yo, siendo hombre, paso. ¿Sí? Ya no podemos decir que Dios, pues es Dios, está en otro nivel, no nos puede comprender. No, espérate, se hizo carne, se hizo hombre. Esto es la encarnación. Entonces, la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. O sea, ¿qué es lo que distingue a la fe cristiana de cualquier otra religión? Esto, que Dios se hizo carne. No existe otra, ¿no? Para los judíos, pues no, Dios nunca se hizo carne. Para los budistas tampoco. O sea, realmente lo que nos hace, lo que es el distintivo de la fe cristiana es que Dios ha venido en carne, se ha hecho hombre. Y este es, como quien dice, el gran misterio de nuestra religión. Dios ha sido manifestado en la carne. Y esta encarnación no es algo abstracto, no es que estuviera fuera de la historia, no, tuvo lugar en la historia, en las entrañas de la Santísima Virgen, en un momento determinado del tiempo. En ese momento en que Dios, en las entrañas de la Santísima Virgen, comenzó a existir. Es decir, en un momento determinado del tiempo, de la historia, Dios se hizo carne, se hizo pues desde un pequeño embrión. Ahora, vamos a ver cómo es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cuando decimos esto, queremos decir que
la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte hombre y en parte Dios, ni tampoco que es una mezcla medio extraña, confusa entre lo divino y lo humano, sino que se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. El Hijo de Dios engendrado, no creado, como dice el credo, de la misma naturaleza del Padre, de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, se ha hecho verdaderamente hombre. Y esto vamos a ver cómo es. Y para poderlo entender, pues vamos a pues sí, ver las principales errores o herejías que se han dado a lo largo de la historia. Por un lado, han estado los que niegan en Cristo la naturaleza divina. Es decir, los que dicen, no, Cristo era una criatura, sí, una criatura más perfecta que el resto de los hombres, pero simplemente una criatura excelente. Y esta doctrina, que su principal representante fue Arrio, fue condenado por el Concilio de Nicea en el año 325. Fíjense, antes de esto, realmente pues los cristianos no dudaban de la naturaleza divina de Jesús. Pues habían visto sus milagros, habían visto su resurrección. Es posteriormente, cuando empiezan los hombres a decir, ay, no es posible que Dios se haga hombre, en los que niegan pues esta naturaleza divina de Cristo. Entonces, ¿qué hace el Concilio de Nicea? Pues nos dice que Cristo es consustancial al Padre, es decir, de la misma sustancia que el Padre, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Si se fijan, el concilio, el credo que llamamos largo, como que va a afirmar esta verdad. Es Dios verdadero. Por eso, bueno, el credo largo es el credo niceno-constantinopolitano, es decir, fue formado por los concilios de Nicea y de Constantinopla. Entonces, por un lado están los que niegan en Cristo la naturaleza divina, ¿no? Es un hombre, en el mejor caso, pues un hombre muy especial, pero solo hombre. Luego están el contrario, los que dicen, no, niegan la naturaleza humana y nos dicen, pues miren, el cuerpo de Cristo, pues realmente era algo como ficticio, no era algo real. ¿Qué nos dice el credo sobre esto? ¿Qué nos dice la doctrina cristiana sobre esto? Lo vamos a ver. Fíjense, aquí los principales herejes fueron los que se llamaron los monofisistas, que decían pues que la naturaleza humana había dejado existir como tal en Cristo y había sido asumida por la persona del Hijo de Dios. Entonces, sí, como que esa era algo como etéreo, ¿no? Esta naturaleza humana. Pero, ¿qué nos dicen? El Concilio de Calcedonia dice, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y cuando se dice verdaderamente hombre, quiere decir que está compuesto por alma racional y por un cuerpo. Entonces es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, consubstancial al Padre, según la divinidad, y consubstancial
con nosotros según su humanidad. Entonces, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Nacido del Padre antes de todos los siglos según su divinidad. Y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según su humanidad. Y todavía insiste, se ha reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas. Y estas dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de estas naturalezas. Y lo vamos a ver. Quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Por eso nosotros afirmamos, todos los católicos decimos que, a ver, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Cuántas personas hay en la Santísima Trinidad? 3 personas, ¿no? Entonces hay un Dios que tiene 3 personas. Estas personas sabemos que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La segunda persona de la Santísima Trinidad es una sola persona. No es que sean 2 personas. Es una persona que es hombre y una persona que es Dios. No, no, no. Es una sola persona, pero esta persona divina, o sea, la persona es divina, tiene 2 naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y estas 2 naturalezas no se confunden. Como dice aquí, ¿no? Sin confusión, sin división. Es decir, las 2 naturalezas están presentes. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y ve igual a nosotros como hombre en todo, menos en el pecado. Entonces, estábamos diciendo que existían 3 errores, 3 herejías. Una, que negaban la naturaleza divina de Cristo, sobre todo estaba representado por Arrio. Luego los monofisistas, que negaban la naturaleza humana de Cristo. Y luego están los que se equivocan en el modo en que se unieron ambas naturalezas. Entonces, por un lado estaba Nestorio, que enseñaba que en Cristo había 2 personas, una para cada naturaleza. Y si había había 2 personas, una para cada naturaleza, en consecuencia, pues María no podría llamarse Madre de Dios, sino que María solamente sería madre de la persona humana. Y otra, esto fue condenado por el Concilio de Éfeso en el 431. Y luego estaba la otra herejía, que era de Eutiques, en que decía que la naturaleza humana había sido absorbida por la divina y había sido absorbida como una gota en el océano. Es decir, realmente de la naturaleza humana realmente quedaba nada porque se diluía totalmente en la persona divina. Entonces, como decíamos, los concilios dejaron claro que no, que son 2 naturalezas en una sola persona. Y esto, fíjense, que es muy, muy importante, es básico en nuestra fe. Y tenemos que siempre recordar, es una sola persona. No es que en Cristo haya 2 personas, hay 2 naturalezas, pero es una sola hipóstasis o persona. Es decir, Cristo, o sea, la segunda es Jesucristo está unido a la segunda persona, es la misma persona que la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo
debe ser atribuido a su persona divina como a su sujeto. No solamente los milagros, que podríamos decir, ay, pues sí, los milagros de Jesús son propios de esta naturaleza divina. No, no, no. También los sufrimientos, su misma muerte. Es decir, el que ha sido crucificado en la carne es nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. O sea, no solo se ha de unir a la persona divina, todo lo maravilloso de Jesucristo, sus milagros, su resurrección, sino también sus sufrimientos, el pasar sed, el pasar hambre, la misma muerte. Entonces, así la Iglesia confiesa que Jesús es inseparablemente, verdaderamente Dios y verdadero hombre. Él es realmente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho nuestro hermano, y eso sin dejar de ser en ningún momento Dios mismo. O sea, no es solamente un hombre que tenía como a Dios dentro, ni un hombre que pues era tenía como algún principio de Dios. No, no, no. No son algo confuso, no. Hay dos naturalezas verdaderamente y las dos de una manera completa, real. Es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora, vamos a ver cómo es hombre el Hijo de Dios. O bueno, creo que lo vamos a mejor dejar hasta aquí. Simplemente, resumiendo, vamos a ver, aquí vimos por qué el verbo se hizo carne. Estamos hablando que el párrafo primero, era el Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Por qué el verbo se hizo carne? Y ahí dijimos que vino para salvarnos, que vino por amor, que vino para ser nuestro modelo, que vino para hacernos hijos de Dios, para enseñarnos el camino hacia la santidad. Después dijimos que era la encarnación. ¿Qué significa encarnarse? Pues que Dios se hace carne, que toma una naturaleza humana. Y luego pasamos a decir que es verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, la persona es divina, pero tiene esta persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene dos naturalezas. Y esta persona divina va a ser verdadero Dios y también va a ser verdadero hombre. Y comentamos aquí, pues, las herejías, ¿no? Unos que mostraban, decían que, pues, no era realmente Dios, sino que era un hombre muy maravilloso. Otros que no era verdadero hombre, sino que pues, su naturaleza humana ahí como que se diluía, como una gota en el océano, pues ya imagínense que daba nada. Y los otros que la mezcla esta, pues no la hacían, pues sí tenían contradicción con lo que nos dice la fe católica. Entonces, siempre tenemos que acordarnos, ¿cuántos dioses hay? Uno solo. No hay tres dioses, es un solo Dios. ¿Cuántas personas hay en Dios? Tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas tiene Jesucristo? Una sola persona. Y su persona es divina. ¿Cuántas naturalezas tiene? Dos naturalezas. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y todo esto no hay que olvidarlo, porque si decimos que empezamos a confundirnos y decimos, no, que hay dos personas en Jesucristo, ya lo hicimos mal. Que hay tres dioses, ya también lo hicimos mal. Es un solo Dios. Y este Dios, en su segunda persona, tiene dos naturalezas. Bueno, aquí los dejamos. Acuérdense que es un misterio, y por lo tanto necesitamos la fe para pues, no comprenderlo totalmente, pero para creerlo y comprenderlo en la medida que es posible.
y a la vez tener clara esta doctrina que nos vino a enseñar Jesucristo. O sea, ¿cómo es la fe católica? ¿Qué dice nuestra fe católica? Para que nosotros no empecemos a decir, pues también, sin quererlo, herejías. Bueno, terminamos rezando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.